Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Deseo que se encuentren todos ustedes muy bien, juntos con los suyos. Soy Lisley Reyes Álvarez, tutor del curso de Inferencia Estadística, y a continuación vengo a mostrarles un formato el cual quiero que tengan en cuenta para la entrega final de la fase 2, muestreo e intervalos de confianza. ¿Listo? En este libro es una plantilla que les puede facilitar, o ya que ustedes diseñen una a su creatividad y propiedad, lo pueden hacer siempre y cuando deben tener en cuenta las recomendaciones que a continuación les haré. El libro debe estar constituido por una cantidad de hojas que tendrán cada tema o ítem, y empezamos con el primero. En esta parte primera vamos a tener una hoja dentro del libro con la portada, ¿listo? Entonces, pues aquí ya está, inferencia estadística, fase 2, muestra de intervalos de confianza, presentado por los nombres de los estudiantes que entregan la actividad, sea 1, 2, 3 o los 5 del grupo, ¿listo? Recuerden que es una actividad colaborativa y solamente la debe cargar una persona, el que tiene el rol de entregas. Dada la casualidad de que solamente trabajen, por ejemplo, 3 participantes y que 2 no trabajen, entonces los 3 se escriben acá, no van a escribir los nombres de los que no han participado, pues porque realmente no han hecho el trabajo. Ni ustedes hacer y colocar los nombres, ¿listo? Eso por un lado, eso no les quitará calificación dentro de la rúbrica porque ustedes están cumpliendo con la parte de ustedes. Si es el caso de que es una persona que trabaja sola, pues entonces de igual manera coloca su nombre, pero siempre y cuando dentro del grupo no haya, o dentro del foro no haya participado ningún estudiante, ninguno otro de sus compañeros, porque si han participado y quiero hacerlo de manera individual, también lo puede hacer, pero debe tener en cuenta que se va a bajar la calificación de acuerdo a los puntos que da la rúbrica de evaluación en la parte colaborativa. ¿Listo? Tenemos otra hoja, las cuales son las preguntas, a la que he creado una hoja o un recuadro para cada estudiante. Y el fin de este es que cada estudiante, de acuerdo a la primera actividad, segunda actividad, tercera actividad de preguntas, las escriba, tanto las preguntas con sus debidas respuestas en esta parte. Entonces, en la guía de actividades hay una parte donde están las preguntas. Entonces, para la actividad 1 tenemos que la pregunta es que cómo se calcula el tamaño de muestra. Entonces, el estudiante sencillamente lo que va a hacer ahí en ese caso es escribir cómo calcular el tamaño de muestra con sus propias palabras, ya que es algo de que lo va a llevar a la práctica, lo va a definir, ¿listo? Igualmente con la actividad 2, más abajo hay una parte donde se llama actividad 2, tipo de muestreo. Entonces el estudiante tiene una serie de preguntas las cuales va a escribir aquí, las va a responder dentro de este mismo espacio. Y en esa serie de preguntas están las que aparece cuando se utiliza un muestreo, cuáles son los diferentes tipos de muestreos, cómo se realiza el muestreo sistemático, cómo realizar el muestreo aleatorio simple y qué sucede cuando se realiza un muestreo probabilístico en muestras pequeñas. Esas son las preguntas que deben ir aquí. En esta parte son las de la actividad 3, donde las preguntas son, por ejemplo, ¿para qué se utilizan los intervalos de confianza? ¿Qué se le llama error de estimación? ¿Qué presentan los límites de confianza? Y así sucesivamente. Esto para cada estudiante. ¿Listo? Estudiante 1, estudiante 2. Entonces el estudiante 1 coloca aquí el enunciado con sus preguntas. El estudiante 2 igualmente. Preguntas y respuestas. ¿Listo? Tenemos la situación del problema, que justamente es la misma del ejercicio. Aquí no van a modificar nada si usan esta plantilla. La población es igual, esta es la población que estamos trabajando dentro del ejercicio. Llegamos al tamaño de la muestra, también tiene un cuadro para cada estudiante, el cuadro 1, me he tomado la molestia de colocar qué variable va a trabajar, el nivel de significancia y el nivel de error que cada estudiante asume. En este caso, para el estudiante 1 trabajará con vida útil, la significancia del 3% y un error de 1, y así sucesivamente con los demás. Estando aquí el estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 para la parte de acá, estudiante 5 y en la parte colaborativa. ¿Listo? No les he borrado esta fórmula en algunos casos, o bueno, en todos, para que ustedes depositen los valores aquí. Aquí sí tienen que hacer cada cálculo y de esta manera puedan darles el valor. ¿Listo? Algunas la he borrado, entonces pues tienen que hacerlo. Recuerden que las fórmulas son las que aparecen en la parte superior.
También tenemos el tipo de muestreo del cual cada estudiante debe hacer un tipo de muestreo sistemático. Entonces, en el tipo de muestreo para la actividad el estudiante 1, entonces lo explico y pues así será para todos. Recuerden que la frecuencia sistemática o la fracción, perdón, sistemática es aquella donde se toma el valor de la población total y el valor de la muestra. ¿Cuál muestra? La del ejercicio anterior. Supongamos que en el ejercicio anterior me dio la muestra de 100, entonces pues acá yo voy a colocar el valor de 100. Y acá me dice que la frecuencia es sistemática, la fracción, perdón, es la división entre el número total de datos sobre el tamaño de la muestra, o sea, en este caso 2950 sobre 100, y así sucesivamente. Aquí este es un ejemplo. Quiero que tengan muy en cuenta que acá se van a traer todos los datos, todos, pero que deben tener en cuenta esta parte y es la muestra y el número. Este número quiere decir el número de casillas, o sea que 2, 3 y así sucesivamente. ¿Cómo sé cuántas casillas tengo que hacer aquí? Pues dependiendo el número de la muestra, el tamaño. Si el tamaño de la muestra es 100, pues hago 100. Si es 1000, pues hago 1000. O sea que la muestra la calculo de esta manera. Aquí en este caso supongamos que el valor que me dio fue 8, la división de esto fue 8, un ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a iniciar con un número fijo que se llama 8, que sería el de acá, perdón, fijo no, sino la fracción sería 8. Y aquí voy a hacer un aleatorio, entonces van a ustedes a darle igual, aleatorio entre, y ahí le aparece le aparece, entonces ustedes deben darle aquí entre 1 y este valor, luego cierran paréntesis y él le da, entonces en este caso me da 8, entonces copian y pegan acá, a la hora de pegar se asegura de que sea valores aquí en el 1, 2, 3, para que él si cambia aquí no cambie acá, listo. Entonces supongamos que aquí fue 8, entonces el número fijo con el que debo iniciar acá será 8 y luego le sumaré este valor, entonces 8 y 8, 16 y así sucesivamente, listo. Esto para el tamaño de el tipo de muestreo para el estudiante 1 y así sucesivamente para todos los estudiantes. Estudiante 2, 3, 4 y estudiante 5. Hay otra parte que es la del tamaño, el tipo de muestreo colaborativo, lo mismo hacen igualmente. Este muestreo colaborativo va a ser el que van a trabajar. ¿En qué parte? En esta parte. Estos datos los van a llenar con este muestreo, con el colaborativo. O sea que aquí también me he tomado la molestia de colocarle la variable que cada estudiante va a asumir. En este caso el estudiante 1, la variable cuantitativa es vida útil y la cualitativa es tipo de artículo. Estudiante 2, precio de costo y cualitativa género, así sucesivamente. Aquí les he borrado las fórmulas, las hacen. Recuerden que para el límite inferior aquí se resta, usan esta fórmula, pero en vez de colocar acá donde dice más o menos, acá se resta y acá se suma. Inferior resta, superior suma. Igualmente en esta parte de acá y llenan los datos, ¿sí? Entonces n es 2950, el tamaño de la muestra que es el que le da en la parte colaborativa, el promedio, la desviación y todo. Y acá abajo supongamos que el límite inferior me dio 5, entonces el límite sería desde 5 hasta el superior, que un ejemplo me da 8, entonces desde 5 hasta 8. Y eso es lo que debería hacer para este ejercicio. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Dada la casualidad de que presenten inconvenientes, deben revisar que no les vaya a quedar mal un paréntesis, de que no les vaya a quedar mal un punto, una coma, en fin, eso es lo que deben tener en cuenta para que no vayan a, digamos, que no les vaya a quedar mal. Recomendaciones en la parte de las preguntas: respondan con sus propias palabras, busquen argumentos también propios y no busquen solamente argumentos, digamos que como tenidos de otros autores. Me hizo falta acá algo que se llama bibliografía. Entonces la bibliografía será de donde ustedes saquen apuntes
Entonces, para que lo tengan también en cuenta, ¿listo? Acá entonces van a colocar la bibliografía. Acá centran, ajustan, combinan y centran texto y colocan la información. ¿Listo? Espero que les quede claro. La idea es que ustedes puedan entregar la actividad de una manera ordenada, con los valores correctos. Ante cualquier duda, les sugiero que cada estudiante le pregunte a su tutor encargado, ya que antes de que cierre la actividad, pues puedan despejar sus dudas. ¿Listo, muchachos? No olviden que en el libro deben estar esta cantidad de... En el libro final deben estar esta cantidad de hojas ordenadas con la información muy clara, no pues para que no vayan a ver acá revueltas de números y valores. Si ustedes usan una plantilla, les sugiero que tengan en cuenta esta parte para que se compile la información de una manera muy ordenada. Agradezco mucho su tiempo, espero que este video sea de utilidad para la entrega final de la fase 2. Muchas gracias.